So welcome to this web conference, everyone. I hope you guys are doing excellent today. We are going to finish the first component. Remember, last class we start the component Help Me Please. And today we are going to finish this component, and I will explain you the test, this questionnaire. You guys can find this questionnaire on the platform, so I will guide you and I will explain you how to take this test and how many questions do you guys have to answer and the time, how can you get the test on the platform. Yeah, so that's pretty important to know today. And of course, I will finish the topics from the first component. Okay, good. Muy bien, buenas noches para todos. Gracias por unirse. Los chicos que están en sesión, bienvenidos. Los chicos que más adelante nos van a ver a través de la grabación de esta sesión, recuerden que todas las sesiones se graban. Entonces, ustedes van a tener ahí disponible ese recurso para no perderse lo que se habla aquí en formación. ¿Listo? Aquí en las videoconferencias. Es nuestra tercera videoconferencia y la idea es explicar el test, que es la primera evidencia de aprendizaje del curso. Es un cuestionario que ustedes deben tomar directamente desde la plataforma. Entonces les voy a explicar en qué consiste ese test, cómo lo pueden encontrar en la plataforma, cuántas preguntas, cuánto tiempo van a tener, cuántos intentos están permitidos. ¿Listo? Entonces eso se va a tratar el día de hoy. También el propósito de esta videoconferencia es terminar el componente formativo número 1, ¿sí? Que lo iniciamos el martes. Entonces la idea es terminar los módulos que teníamos pendientes. ¿Listo? Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan revisar ese componente. Muy bien, entonces estamos aquí en la plataforma Sayuna. Recuerden que es la plataforma que estamos trabajando. No vamos a trabajar más con territorio. Para los chicos que tal vez no han visto ninguna grabación, que no han podido leer los correos, esta es la plataforma en la que estamos trabajando. Sayuna, ustedes pueden digitar aquí en cualquier navegador, sayuna.cena.edu.co. Recuerden seleccionar su tipo de documento, usuario, contraseña, es la misma contraseña de Sofía Plus, e inmediatamente ingresar a la plataforma. Esto es muy intuitivo, entonces les recomiendo que vean la grabación número 1, la de bienvenida, en donde se explicó el manejo de la plataforma, digamos todas las herramientas, el panel de navegación, en donde encuentran los foros, las actividades, el material de apoyo, etc. Muy bien, entonces vamos a ingresar al curso y aquí ustedes van a encontrar en este panel pues todas estas herramientas, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde encuentro el material de apoyo? ¿Sí? Ese primer componente formativo, ¿dónde están las temáticas? Aquí en actividades de aprendizaje, guía. Aquí vamos a cambiar a rol aprendiz para que ustedes puedan observar desde su perfil. ¿Listo? Aquí, actividades de aprendizaje, guía. Y ustedes van a encontrar los 3 componentes formativos. Recuerden que en esta semana estamos trabajando el componente formativo 1, que se llama Help Me Please. Ayúdame, por favor. Acceden al recurso y aquí encuentran la temática. El martes trabajamos este primer módulo, Please, Where is the Bank? Vimos los lugares de la ciudad, Places in Town. Cómo preguntar por una ubicación. ¿Recuerdan? Vimos el where. Where is the bank? Where is the library? Where is the park? Where is the airport? Sí, todas esas preguntas, todo ese vocabulario relacionado con indicar direcciones. También vimos las preposiciones de lugar, prepositions of place, above, behind, on, in, next to, in front of, under. Esas también las encuentran aquí en el módulo 2. Vimos ya un poco de gramática con el presente simple, ¿sí? Lo recordamos porque ustedes pues ya lo han trabajado anteriormente. El presente simple, vimos las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, las reglas, ¿se acuerdan las reglas que debemos seguir? Las variaciones en los verbos cuando es tercera persona. También trabajamos el presente progresivo o también llamado presente continuo. Eso también lo hicimos el martes.
Entonces ahí está ese módulo. Recuerden que todos los módulos al final tienen una actividad didáctica que pues ustedes pueden desarrollar en casa. Y nos quedó pendiente estos dos últimos módulos, el número 4 y el número 5. El 4 que habla acerca del verbo haber, ¿sí? Que es el verbo there is and there are. Es decir, utilizamos la palabra there más el to be, que en este caso sería el is o el are. Entonces lo vamos a trabajar hoy. Y también el último módulo que está relacionado con el tema de las WH, ¿sí? Las question words, esas preguntas que yo utilizo, perdón, esas palabras que utilizo para hacer preguntas, y los verbos modales can and could, esos dos. Hay más, pero pues vamos a trabajar esos dos. Muy bien, entonces vamos a revisar lo que el material de apoyo tiene para ustedes en cuanto al verbo haber. Entonces, si ustedes quieren indicar existencia de algo, si quieren decir hay una mesa en mi casa, there is a table in my house, entonces yo utilizo la palabra o la expresión there más el to be. ¿Listo? There is o there are. ¿En qué se diferencian, chicos, ustedes? Porque se estarán preguntando como, bueno, there is y there are, ¿por qué dos? Porque uno me sirve para singular y el otro me sirve para plural. Es decir, cuando yo voy a mencionar un sustantivo o si voy a mencionar 2, 3 o más sustantivos. ¿Listo? Yo puedo decir, hay un lápiz, como en este caso, y utilizo la expresión there is. There is a pencil. Pero yo también puedo decir, hay varios lápices. Entonces ya no debo utilizar there is, sino que debo utilizar there are. There are some pencils. ¿Listo? There is a newspaper, hay un periódico, y there are some newspapers, hay varios periódicos o algunos periódicos. Es decir, there is para singular y there are para plural. Resulta que el verbo haber, pues obviamente yo lo puedo manifestar en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces vamos a ver cómo sería una negación con el verbo haber. There is not es la expresión que yo debo utilizar. Es decir, que a ese there is le debo agregar not. El not hace que la oración ya sea negativa. There is not a car in the garage. No hay un carro en el garaje. Y en las, perdón, que por aquí creo que llegó alguien. Y los voy a aceptar para que puedan ingresar. Ok, good. That's right. Muy bien, entonces, there are not sería la negación, pero en plural. ¿Listo? There is not y there are not. Ahora, ustedes saben, chicos, que en inglés es muy común utilizar contracciones, contractions, unir las palabras para que suene más rápido, más fluido, ¿cierto? Entonces, there isn't sería la negación contraída, es decir, la contracción de there is not, ¿sí? La forma corta, there isn't, y there aren't sería la de there are not, es la abreviación de decir there are not. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos, there isn't o there aren't, there is not o there are not. Y para hacer una pregunta, ¿sí? Pues entonces utilizamos la misma estructura, solo que invertimos los lugares. Vamos a cambiar dos palabras de lugar. Entonces ya no decimos there is, sino que ponemos en primer lugar el to be, is there, luego sí la palabra there. Is there a book on the table? ¿Hay un libro en la mesa? De esa manera construimos una pregunta. Y lo mismo en forma del plural, ¿cierto? Cuando estamos hablando de varios elementos. Are there some books on the table? ¿Hay algunos libros en la mesa? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que cambiamos de lugar el there y el is. Primero va el is, luego el there, primero va el are, luego el there. Are there 30 students in the classroom? ¿Hay 30 estudiantes en el salón de clase? Is there any milk in the fridge? ¿Hay algo de leche en la nevera? Entonces ahí utilizamos el verbo haber. Recuerden que esta es la estructura para el verbo haber. Singular, pues ya saben que es there is. Y plural, ya saben que es there are.
¿Listo? Es muy sencillo. La estructura gramatical también es muy sencilla. Simplemente es ubicar el there, entender si o identificar si es singular o plural y así definen si es is o are. Y listo, el objeto, ¿listo? El objeto o el sustantivo que ustedes vayan a utilizar. Puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un objeto. Muy bien, al final, como siempre, en todos los módulos van a encontrar una actividad interactiva que pueden desarrollar allí en casa. ¿Qué deben hacer aquí? Pues deben primero que todo observar la imagen y completar las oraciones. Acá hay unas oraciones utilizando obviamente pues el verbo haber en inglés, que sería el there is o el there are, dependiendo si es singular o plural. Entonces ustedes van aquí a revisar si es there is o es there are y también deben tener en cuenta las formas como las expliqué hace un momento, si son afirmativas, negativas o por si es una pregunta. Si es una pregunta, entonces recuerden que el there is lleva un orden. Si es una negación, pues importante utilizar si necesita una contracción o si simplemente es completarla porque ya tiene el not, como en este caso. O si es una afirmación, entonces identificar si es plural o singular. Y listo, verifican respuestas y de esa manera pues practican esta temática que en realidad es muy sencilla. El verbo haber es muy sencillo de conjugar. Muy bien, esto lo encuentran en la plataforma. Recuerden que este material no es descargable. Entonces, si ustedes quieren, pueden tomar pantallazos, capturas de pantalla y guardarlas en un Word. Si quieren ir acumulando este material, pues sería importante porque una vez ustedes terminen el curso, ya no van a poder acceder a este material. Muy bien. En el quinto módulo van a encontrar las WH, the question words. Listo, que ustedes muy seguramente ya las han escuchado, las han visto, entonces vamos a recordarlas. Tenemos por aquí when, que significa cuando, es decir, cuando yo quiero averiguar por un momento, un tiempo. Where, que significa dónde o traduce dónde, pues es decir, cuando quiero averiguar por un lugar. Why, traduce por qué. Y lo utilizo cuando yo quiero una justificación de algo, una razón, un por qué. Which lo utilizo cuando yo quiero elegir sobre varias opciones. Entonces traduce cuál. Which quiere decir cuál. What quiere decir qué o cuál. Y pues lo utilizo cuando yo quiero informarme sobre algo en específico. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite food? En ese caso utilizo what. Whose, de quién. Entonces, cuando yo quiero averiguar sobre a quién le pertenece algo, de quién son estas gafas, whose these glasses, etc. Who, la palabra who traduce quién, es decir, que la respuesta va a ser un sujeto, una persona. Whom, a quién, es decir, para solicitar información sobre gente como un objeto. Y how traduce cómo, aunque recuerden que how yo lo puedo combinar con otras palabras, ¿no? How many, how much, que es para preguntar por cantidad, contables o incontables. How long, que quiere decir la duración de algo, preguntar por la duración de algo. How old, que es por la edad. How are you, también con el verbo to be, etc. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las WH. Por acá está la estructura de las WH, ¿sí? Entonces, recuerden que las WH se pueden utilizar con todas los tiempos verbales. Ustedes lo pueden utilizar en presente simple, en presente progresivo, se puede utilizar en pasado, se puede utilizar en futuro, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta es que pues tiene un lugar en la oración, ¿no? Entonces, las WH siempre van al inicio. ¿Listo? Al inicio de la pregunta. Obviamente estas palabras me sirven para hacer preguntas. Estamos hablando en cuanto a preguntas. Si estoy hablando de oraciones afirmativas, pues no necesariamente van al inicio. Yo puedo decir, por ejemplo, si utilizo el when, por aquí está, no está por aquí, when.
Yo puedo decir, yo estaba en mi casa cuando explotó la bomba. ¿Sí? Entonces ese cuando ya no me va a servir al inicio de la oración porque no es una pregunta. Estoy contando algo que pasó y ese when une esas dos, digamos, cláusulas. Pero si están hablando de preguntas, entonces sí van al inicio. ¿Listo? Ponemos esa WH. El auxiliar que puede ser de cualquier estructura, de cualquier tiempo verbal, en este caso están trabajando el do, que es de presente simple, pero puede ser con el pasado, con el futuro, puede ser el to be cuando van a hacer una pregunta en presente progresivo. Un sujeto, un verbo y el resto de la oración junto con el signo de pregunta. Recuerden que en inglés el signo de pregunta va al final y solamente es uno, no como en español que ponemos uno al inicio y uno al final. Muy bien. Bueno, por aquí hay algunos ejemplos. Cuando no tiene auxiliar, por ejemplo, cuando trabajamos solo con el to be, ¿sí? Que son preguntas más sencillas. What is a cell phone? ¿Qué es un celular? ¿Sí ven? Son preguntas sencillas porque solamente tienen el to be como auxiliar. Las otras tenían un auxiliar de un tiempo verbal, que en este caso era presente simple. Entonces, se pueden combinar con diferentes tiempos verbales. De hecho, también se pueden combinar con los verbos modales. Recuerden que los verbos modales pues son esos verbos auxiliares, ¿no? Que normalmente van acompañados de otro verbo, un verbo base en la oración. Entonces aquí tenemos la explicación de los verbos modales can y could. Vamos a escuchar un poco por aquí este video que les voy a mostrar, permítanme un momento, que seguramente les va a servir para entender un poco pues el verbo modal can y could. Wait. Ok. Uso del can y could. Can y could son verbos modales que puedes usar para expresar una habilidad, una posibilidad o para pedir permiso. Realmente funcionan como verbos auxiliares. Por eso siempre debes ubicarlos antes del verbo principal de la oración para que éste lo condicione. En el caso de can, se utiliza para expresar que algo o alguien tiene la habilidad para hacer algo. Por ejemplo, she can run more than 10 kilometers. ¿Cómo ves? En la estructura de la oración, el can se ubica antes del verbo run para decir ella puede correr más de 10 kilómetros. Y claramente se está resaltando la habilidad atlética de la mujer. Además, el can es muy usado para pedir o dar permiso. Mira estos ejemplos. You can drink coffee if you want. Si lo deseas, puedes beber café. O si envías el can al inicio de la oración, automáticamente se convierte en una pregunta para pedir el permiso. Esta es una de las frases más famosas. Can I ask you a favor? ¿Puedo pedirte un favor? Por otro lado, el could lo puedes usar para expresar que algo es posible o hay una probabilidad grande de que algo suceda. También debes ubicarlo antes del verbo principal así. You could write a book. Tú podrías escribir un libro. Este podría brinda la sensación de que algo puede ser posible en ese momento o en el futuro. Mira otros ejemplos. My grades could be better. Mis notas podrían ser mejores. I could eat healthier food. Yo podría comer alimentos más sanos. Ahora, si también envías el could al inicio de la oración, la conviertes en una pregunta para pedir permiso de una manera más amable y formal que como se haría con can. Mira las diferencias. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Can you help me? ¿Puede ayudarme? Could I talk to you? ¿Podría charlar contigo? Can I talk to you for a minute? ¿Puedo hablar contigo un minuto? También se usa el could como el pasado del verbo can. Cuando quieras referirte a una habilidad que alguien tenía, puedes incluirlo en la oración. Por ejemplo,
When I was young, I could sleep all night long. Cuando era joven, podía dormir toda la noche. Y por último, para expresar estas frases en forma negativa, solo necesitas agregar la conjunción not después de los verbos can y could. Aunque también puedes unir las dos palabras para hacer la oración más corta. Quedaría así. She cannot run more than 10 kilometers. O she can't run more than 10 kilometers. Ella no puede correr más de 10 kilómetros. I could not eat healthier food. O I couldn't eat healthier food. Yo no podría comer alimentos más sanos. Practica y crea tus propias oraciones con can y could. Si deseas que expliquemos otro tema en inglés, escríbenos en los comentarios y estaremos leyéndote. Okay, that was the explanation about these modal verbs. Muy bien, entonces ahí teníamos una pequeña explicación acerca de estos verbos modales, can and could, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que, pues no es lo mismo, ¿cierto? Can es, bueno, es decir, es lo mismo en cuanto a que son verbos modales. Es decir, can es un verbo modal y recuerden que los modales deben ir acompañados de un verbo principal. Por eso siempre ustedes veían ahí verbos como eat, or run, sleep o aquí como speak. Entonces, al ser verbos auxiliares deben tener pues otro verbo que los vaya acompañando en la oración. ¿Listo? Entonces recuerden que el can yo lo puedo utilizar para hablar de habilidad, por ejemplo, algo que yo puedo hacer, yo soy hábil en esta actividad, en una tarea. Yo puedo tocar el piano, entonces I can play the piano porque soy hábil, tengo la habilidad para hacerlo. También lo puedo utilizar cuando hablo de permiso, ¿cierto? Cuando quiero pedir un permiso, puede ser, can I go to the bathroom? Puedo ir al baño, ¿sí? Can I have a glass of water? Me puede traer un vaso de agua. Entonces ahí estoy haciendo como una solicitud. Y con el could, que también es un verbo modal, es decir, que son verbos auxiliares, por lo tanto, cuando yo trabajo el could, también debe ir otro verbo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el verbo do, o el verbo get, ¿sí? O el verbo go, debe estar acompañando el could. Pues tiene también otras funciones. Primero que todo, el could puede servir como el can en pasado, es decir, pude. Me puede servir como la conjugación del poder en pasado. I could skate when I was 5. Yo podía patinar cuando era joven o cuando tenía 5 años o cuando era un niño. Yo podía o pude. Yo pude hacerlo. I could do it. Muy bien, y también me sirve para posibilidad, ¿sí? Entonces, para expresar que algo es posible o que hay cierta probabilidad de que pase. I could lend it to you if you need. Yo te lo podría prestar si lo necesitas. Entonces, ahí es cuando yo puedo utilizar ese could para generar una posibilidad. Yo podría dormir 5 horas. I could sleep 5 hours. O también me sirve para pedir permiso, así como con el can, pero pues digamos que cuando yo utilizo el could, cuando pido permiso, alguna solicitud, se convierte como en algo más amable, ¿sí? Como más respetuoso. Como, could you give me a glass of water? ¿Me podrías traer un vaso de agua? Es diferente a, ¿me puedes traer un vaso de agua? O bueno, digamos que en español no se nota tanto la diferencia, pero en inglés ese could puede sonar un poco más amable y cordial. ¿Listo? Recuerden que pues esos verbos los podemos utilizar así como lo vimos en el video, pues en las tres formas, ¿no? Afirmaciones, negaciones y cuando hacemos preguntas. Entonces, la negación de can es can't, ¿sí? O también puede ser cannot, como lo veíamos en el video. Cannot es lo mismo que decir can't. Y could not es lo mismo que decir couldn't. Couldn't, ¿listo?
Para hacer una pregunta, recuerden que siempre cambiamos el orden. Ya no digo I can o you can, sino can you o could you. Primero va el verbo auxiliar. ¿Listo? Y si le vamos a agregar una WH, recuerden que la WH siempre va al inicio, así como lo explicamos al inicio de este módulo. Las WH van al principio de las preguntas, siempre inician una pregunta. Ahora, no todas las preguntas tienen WH, pueden ser solamente con can o could o pueden ser con otros verbos. También van a encontrar aquí otros verbos modales que tienen como, digamos, los mismos fines de can y could. Por ejemplo, el verbo may, ¿sí? También indica probabilidad o posibilidad, así como lo vimos anteriormente, solo que may es mucho más formal, ¿sí? Lo utilizamos con personas con las que no tenemos mucha confianza y es mucho más respetuoso. Y should, pues ya tiene otra connotación, es que expresa recomendación o también puede implicar una obligación. Recomendación, por ejemplo, si tú estás enfermo, entonces yo te podría decir, you should get rest, tú deberías descansar, you should go to the doctor, deberías ir al médico. Entonces es ese debería, ese should traduce debería. El may podría ser ese mismo puede, ¿sí? El mismo can, solo que es más formal, ¿listo? Más respetuoso, como con un poco más de respeto, ¿sí? ¿Listo? Y ahí tenemos el could para expresar posibilidades y también para hacer peticiones. ¿Listo? Ahí están esos verbos modales. Por acá tenemos un ejercicio también didáctico que encuentran en la plataforma relacionado con esta temática. Este es de WH, ¿sí? Las question words. Acá lo que deben hacer es leer las oraciones, que todas son preguntas, y establecer, de acuerdo a lo que ustedes entiendan en la oración, cuál sería esa WH correspondiente. ¿Listo? Why, how, who, which, where, when, what, whose. ¿Cuál de esas hace parte de cada una de estas preguntas? ¿Cómo las completamos? Y listo. Le hacen clic en verificar respuestas y terminamos con este módulo, bueno, con este componente, ¿listo? Entonces les recuerdo lo que vimos. Vimos las direcciones, ¿sí? Lugares de la ciudad. Vimos también cómo indicar una dirección y cómo pedir una dirección. Vimos las preposiciones del lugar, ¿sí? Cuáles son cada una de ellas, cómo ponerlas en una oración, cómo ubicarlas en una oración. Vimos el presente simple y el progresivo, bueno, lo recordamos en sus tres formas. Vimos también el verbo haber, que lo trabajamos hoy, es muy sencillo, there is and there are. Y lo que acabamos de trabajar, que fue las WH y los verbos modales. Algunos de ellos, son muchos verbos modales, pero vimos algunos de ellos, ¿listo? Esto fue lo que se trabajó en este componente. Entonces, una vez ustedes terminen de estudiar este componente, chicos, pues porque pues aquí yo les hago la explicación, exploramos cada una de las temáticas, pero la idea es que ustedes también dediquen tiempo en sus casas para explorar estos contenidos, encontrar también otro material externo que les pueda complementar. Yo ahorita les voy a dejar algunas páginas que les puede servir, que son interactivas, que son muy, muy interesantes, en las que ustedes se pueden apoyar para pues fortalecer estos conocimientos que adquirieron en esta explicación. Y pues una vez ya terminen el componente número 1, ya van a poder presentar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, recordemos que el cuestionario es la primera actividad calificable del curso. Entonces, si vamos al cronograma, nos damos cuenta que allí está establecida esta actividad. Desde el 22 de abril hasta el 29 de abril está el test. Obviamente, pues estas son unas fechas tentativas, sin embargo, pues todo va a estar habilitado hasta final del curso. Es decir, si ustedes no quieren presentar aún el test porque no se sienten cómodos todavía, porque sienten que deben estudiar un poco más, pues lo pueden presentar más adelante. Lo importante es que no se pasen del 15
el 15 de mayo, porque ese día es la fecha límite para recibir actividades. Ya después del 15 no van a tener el espacio. Y pues de hecho siempre se pide que sea antes por si hay algún error o por si hay alguna corrección. Entonces el test, aquí tienen el test, les voy a mostrar cómo pueden encontrar el cuestionario, ¿listo? Entonces ustedes están en el curso, este es el curso de ustedes, por ejemplo, y lo que van a hacer es buscar dentro de las carpetas esta, actividades de aprendizaje guía. Les va a aparecer la guía, los componentes, y aquí más abajito va a aparecer test, English Does Work 3, Activity 1, Evidence 1, la actividad número 1. Acá les va a aparecer intento de prueba de conocimiento. Entonces, aquí es importante que lean esto antes de presentar la prueba. Van a tener 30 minutos para presentar el examen. Bueno, es un cuestionario muy sencillo, muy corto, pero aún así van a tener 30 minutos. Y recuerden que para aprobar deben obtener mínimo 70 puntos. De 70 en adelante aprueban. Si sacan o se obtienen 65, 60, 50, pues deben volver a presentar. Tienen 2 intentos. Entonces, pues importante que tengan eso en cuenta, ¿no? Si no les funcionó el primer intento, lo perdieron, deben estudiar muy bien y estar seguros para presentar el segundo intento, porque para certificarse deben tener aprobadas todas las 4 actividades, incluyendo pues el test. Muy bien, les va a salir este cuadro de diálogo, aquí les aparece comenzar intento, muy bien, hacen clic allí y son 5 preguntas. There are 5 questions. 5 preguntas, algunas por ejemplo de escribir, otras en donde deben escuchar un audio y seleccionar, es decir, de selección múltiple, aquí también deben escribir, entonces ojo con la ortografía porque tal vez les puede marcar errónea la pregunta y etcétera. Son 5 ejercicios, algunos de relacionar con imágenes, otros de listening. Entonces van a tener bastante tiempo porque son 30 minutos para 5 preguntas. Entonces estén pendientes de cada una de las preguntas, lean, está la instrucción tanto en inglés como en español, entonces ahí va a ser fácil de identificar qué es lo que deben hacer en cada una de ellas. Y al final van a hacer clic en terminar intento. Very good, muy bien. Y aquí ya les aparece, bueno, a mí no me aparece porque pues no lo presenté, pero les aparece un resumen del intento, cuántos obtuvieron, si aprobaron o no aprobaron. ¿Listo? Y en cada pregunta, si les respondieron bien o si hubo alguna pregunta errónea. Recuerden que van a tener 2 intentos, entonces si al primero pues no tuvieron la oportunidad de aprobar, entonces vuelven a esta opción que es volver a intento y presentan nuevamente el cuestionario. ¿Listo? Muy bien, así es como presentan el cuestionario. No sé si tienen preguntas. Do you guys have questions about the questionnaire or the platform? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Everything is clear? Yes, teacher. Everything is clear. Good. Thank you, Christy, for answering. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, la invitación es para que continúen estudiando ese material de apoyo que les presenté el día de hoy y ayer, perdón, y el martes. Y también que puedan presentar el examen, ¿listo? El test. En caso de necesitar apoyo, ayuda, porque tal vez no encuentran el material o no encuentran el cuestionario, entonces me escriben, ¿sí? Me pueden escribir o me pueden contactar, ya les voy a mostrar a los diferentes medios que tenemos. Acá está mi número de teléfono, 317-635-9644. También está mi correo electrónico. O de hecho, pues también pueden escribir en el grupo. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp y en ese grupo ustedes pueden también interactuar entre ustedes, me pueden preguntar. La idea es que podamos solucionar dudas. Pues yo también trato de enviar información que considero pertinente e importante para ustedes. Entonces, por allí lo podemos también solucionar si tienen alguna pregunta. Acá les voy a dejar nuevamente el enlace del grupo en WhatsApp. Tal vez algunos chicos que nos van a ver por primera vez a través de la grabación cuando la envíe más adelante, pues ahí está el chat
o si no les deja ingresar, me escriben a mi número y yo con mucho gusto pues les envío, les comparto el enlace para que se unan. Por ejemplo, en esta semana enviamos las grabaciones, enviamos los enlaces de las sesiones, también se envió información importante de cuál es la actividad en la que estamos trabajando, dudas también se pueden resolver por allí. ¿Listo? Entonces, mucho ánimo, estamos todavía a tiempo de realizar el cuestionario, a pesar de que allí en la plataforma, en el cronograma dice que es del 22 al 29, recuerden que van a tener todo el curso para poder presentarlo, es decir, hasta el 15 de mayo. Sin embargo, pues para que no se les acumulen actividades, sí les recomiendo que estudien la temática y lo presenten, al menos hagan un intento y puedan también medirse en cuanto a si aprendieron o no esa temática. Okay, guys, so thank you very much for joining in this web conference. I hope you understood everything. Of course, if you have questions about the questionnaire, about the platform, about the course, you can contact me. Please, please don't hesitate to contact me and text me. Thank you so much. Gracias a todos por haber asistido, a los chicos que están aquí en la videoconferencia, a los que a través de la grabación nos acompañan y pueden resolver sus dudas. Cualquier inquietud, me pueden escribir a el número que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿listo? Gracias, thank you very much, guys. I hope you have a good night. Que tengan una feliz noche. Thank you, teacher. Bye. Goodbye, Christy. Thank you for coming.